Un sacerdote rezaba en la iglesia, pero llevaba días fallecido. Hola Pepe, te mando un saludo a ti y a toda tu audiencia. Mi relato no es tan fuerte como otros que has contado, pero lo que escuché esa tarde fue suficiente para que no volviera a entrar a una iglesia solo. Crecí yendo a una parroquia pequeña de la colonia, nada monumental. Bancas de madera, ventiladores viejos en el techo y vitrales sencillos que pintaban el piso con colores tenues al atardecer. El sacerdote era un hombre serio pero cercano. Siempre te saludaba por tu nombre y preguntaba por la familia sin que sonara forzado. Yo lo conocía desde niño, pero extrañamente un día dejó de aparecer. Dijeron que estaba enfermo, nada grave, según comentaban, solo reposo. Pasaron las semanas y ya no hubo misas entre semana. Los domingos enviaban a otro padre a cubrir. La rutina cambió, pero nadie hacía demasiadas preguntas. Una tarde mi madre me pidió que fuera a la iglesia a dejar unas escobas que habían comprado para barrer la iglesia. Todo el día estuve de flojo, así que fui ya casi al anochecer. El lugar estaba abierto pero vacío, las luces principales apagadas, solo el altar permanecía iluminado con luz blanca fija que no parpadea. El resto estaba a oscuras. Dejé las escobas donde me dijo mi madre y luego, no sé por qué, me senté en una de las bancas del medio. El silencio era absoluto, ni pasos ni murmullos, solo el leve zumbido eléctrico de los focos. Cerré los ojos, no sé cuánto tiempo pasó, pero escuché algo. Al principio pensé que era mi imaginación, un murmullo bajo como si alguien hablara en secreto. Venía desde el fondo, del área de los confesionarios. Era una voz masculina apenas perceptible. Supuse que el padre había regresado y estaba confesando a alguien. Me pareció extraño que no hubiera visto entrar a nadie, pero no le di importancia. La voz continuaba en tono bajo constante. Me levanté para avisar que estaba ahí por respeto. Caminé despacio por el pasillo lateral hasta el confesionario. La cortina estaba cerrada. «Padre, padre», dije en voz baja. El murmullo siguió. Corrí la cortina, pero no había nadie, ni del lado del sacerdote ni del penitente. El espacio estaba limpio, sin movimiento, sin eco de pasos recientes. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando que alguien saliera de alguna esquina. Nada. Pensé que tal vez el sonido provenía de la calle, pero las puertas estaban cerradas y el murmullo no tenía esa cualidad lejana, era cercano e interior. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, pero ya no venía del confesionario, venía detrás del altar. Me giré despacio. La voz era más clara ahora, seguía siendo masculina. No gritaba, no susurraba, era un punto medio extraño, como si estuviera rezando sin dirigirse a nadie en específico. Decía frases sueltas, pero no se entendían bien. Las palabras no formaban oraciones completas, se repetían términos bíblicos pero sin coherencia, como fragmentos de rezos mezclados. Sentí una presión en el pecho que no era miedo inmediato, sino incomodidad profunda. El altar estaba vacío, el crucifijo en su lugar, las velas apagadas. La voz persistía saliendo de ningún punto visible. Di un paso hacia atrás, el murmullo cambió de ritmo como si hubiera notado mi movimiento. Por un instante pareció acercarse, aunque no había nadie caminando. No esperé más, salí corriendo por el pasillo central, abrí la puerta principal y el aire de la calle me golpeó con normalidad. Ruido de coches, gente pasando, vida cotidiana. Miré hacia atrás antes de irme. La iglesia seguía igual, silenciosa. No le conté nada a nadie esa noche. 2 días después, supe que el sacerdote había fallecido en el hospital. Lo comentaron después de misa. Llevaba días intubado sin poder hablar. Su estado había empeorado justo en la semana que yo entré solo. Lo que me inquietó no fue la muerte en sí, fue el detalle. Según dijeron en sus últimos días, ya no podía pronunciar palabras por los tubos, apenas movía los labios. Esa tarde en la iglesia vacía, yo escuché una voz masculina rezando. Nunca supe si alguien más entró ese día. Nunca hubo reportes de ruidos extraños. Todo siguió normal. Las misas continuaron con otro sacerdote. Con el tiempo, he pensado en explicaciones lógicas, acústica del lugar, sugestiones, estrés, pero hay algo que no encaja, las palabras. No eran frases al azar, eran términos que él usaba mucho en sus homilías. Culpa, redención, perdón, las repetía con frecuencia cuando hablaba del arrepentimiento. A veces creo que los lugares absorben algo de quienes pasan demasiado tiempo en ellos, que la repetición constante de oraciones, confesiones y promesas deja una especie de eco, y cuando el silencio es absoluto, ese eco puede escucharse. Desde ese día no he vuelto a pisar una iglesia solo, no porque haya dejado de creer, sino porque entendí que hay espacios donde la fe no siempre trae paz.
Mi madre no podía tener hijos y una chamán la ayudó. Hola Pepe, me gustaría que mi historia sea anónima. Tengo varias experiencias que podría contarte, pero esta es muy personal. Soy del estado de Veracruz, de un municipio del norte cerca de Tamaulipas, más exactamente de Cerro Azul. Todo comenzó antes de que yo naciera con mis padres y mi hermana. Por cuestiones de salud, mi madre ya no podía tener más hijos. Los médicos habían sido claros. Sin embargo, mis padres tenían la ilusión de tener un varón. Intentaron de todo, consultas con especialistas, tratamientos y clínicas particulares, pero nada funcionó. Con el tiempo, las esperanzas fueron disminuyendo. Cerca de donde vivimos hay un pueblito. En ese pueblo vive o vivía un señor al que muchos consideraban brujo. Decían que trabajaba con una virgen que tomaba su cuerpo para curar o aconsejar a las personas que acudían con fe. Sin muchas opciones y con más ilusión que esperanza, mis padres decidieron visitarlo. Ellos me cuentan que el Señor los hizo pasar a un cuarto pequeño. El lugar estaba lleno de imágenes de la Virgen, santos y velas encendidas. El ambiente, según dicen, se sentía pesado pero tranquilo al mismo tiempo. El Señor comenzó a orar en diferentes lenguas, palabras que mis padres no entendían. De pronto su voz cambió, pasó de ser grave a convertirse en una voz dulce y cálida, claramente femenina. Mi madre asegura que en ese momento sintió una paz enorme. Con esa voz le preguntó cuál era su petición. Mis padres le explicaron su deseo de tener otro hijo, aunque sabían que médicamente era imposible. La voz les indicó que mi madre debía ponerse una sola inyección. El color de la inyección dependería de lo que desearan, si querían niño o niña. No recuerdo el nombre del medicamento, pero sí que debían aplicarlo y después intentar nuevamente quedar embarazados. Les pidió que dejaran pasar unas semanas y regresaran. Mis padres hicieron exactamente lo que les indicó. Pasado el tiempo volvieron al lugar. Apenas entraron, el señor les dijo que mi mamá ya estaba embarazada y que era niño. Mis padres quedaron en shock, pero no terminó ahí. El señor añadió que el bebé venía mal acomodado. Entonces volvió a entrar en oración y, según cuentan, la Virgen volvió a tomar su cuerpo. Se acercó a mi madre y comenzó a sobarle el vientre con movimientos firmes pero cuidadosos. Fueron solo unos minutos. Después, el señor volvió a su voz normal y les dijo que todo estaba bien, que el bebé ya estaba acomodado y que no se preocuparan. Les dio incluso la fecha exacta en la que yo nacería. Como petición, dijo que la Virgen quería que el niño llevara el nombre de un santo. Por eso mi nombre es el de un santo. Lo más impresionante es que nací exactamente el 15 de septiembre, el mismo día que el Señor había mencionado desde el principio. Mis padres siempre han contado esta historia con total convicción. Yo crecí escuchándola como parte de mi origen. Algunos dirán que fue coincidencia, otros que fue sugestión, pero lo que no pueden negar es que médicamente mis padres no podían tener más hijos. Y aún así, aquí estoy. A veces me pregunto si realmente fue un milagro, fe, energía o algo simplemente que no entendemos. Lo único que sé es que mi nacimiento fue anunciado con exactitud y que desde antes de existir ya tenía nombre y fecha marcada. Soñé con una mujer en un hotel y resultó ser una desaparecida en Zacatecas. Hola Pepe, lo que te voy a contar me pasó hace 3 años, cuando trabajaba como ingeniero de mantenimiento para una empresa que da servicio a plantas mineras. Mi mundo siempre ha sido técnico: planes eléctricos, cálculos de carga, protecciones térmicas, reportes de falla. No soy alguien sugestionable ni propenso a creer en cosas raras, hasta que me mandaron a Zacatecas. La empresa tenía un contrato cerca de Guadalupe y me asignaron revisar un sistema eléctrico que estaba presentando fallas intermitentes. Era trabajo para una semana. Me hospedaron en un hotel antiguo del centro histórico, un edificio colonial con balcones de hierro y pasillos largos que crujían al caminar. La primera noche llegué agotado, revisé correos, hice una videollamada con mi familia y me dormí sin pensar demasiado en el lugar. De pronto comencé a tener un sueño. La verdad es que empezó extraño. Estaba en el mismo cuarto del hotel, pero la luz era más tenue, como si fuera de madrugada. La puerta del baño estaba entreabierta y de ahí salió una mujer. Se veía completamente normal, unos 30 años, piel morena clara, cabello largo lacio, vestido sencillo color crema. Me miró fijamente y dijo: «Por fin, alguien me escucha». No sentí miedo, sentí algo distinto, como si estuviera dentro de una conversación importante. Me dijo que en ese hotel la habían desvivido, que no fue un asalto ni un accidente, que fue alguien cercano. Pronunció un nombre que no reconocí, luego señaló el suelo junto a la cama.
No estoy aquí, estoy abajo, patio trasero, donde antes había un pozo. Intenté preguntarle quién era, pero agregó: busca mi nombre, diles dónde estoy. Y desperté. Eran las 3:17 de la madrugada. Encendí la luz, el cuarto estaba igual, silencio total. Aún así, caminé hasta el punto que había señalado en el sueño. Solo había alfombra y concreto, me sentí absurdo. Al día siguiente, cumplí con mi trabajo. Tableros, ajustes, calibraciones, todo normal. Pero la imagen de la mujer seguía en mi cabeza con una claridad que no era típica de un sueño. Esa noche hice algo que normalmente no haría. Busqué en internet. Teclé: Hotel Centro Zacatecas, mujer desaparecida. Aparecieron varias notas antiguas hasta que vi una fotografía. Era ella, el mismo rostro, la misma mirada. La nota era de 4 años atrás. Mujer reportada como desaparecida tras un viaje de trabajo. Última ubicación registrada: hotel en el centro histórico de Zacatecas. El caso no avanzó. Me quedé viendo la pantalla varios minutos. Yo nunca había estado en Zacatecas antes, no conocía ese hotel ni su historia. Regresé al cuarto y volví a leer la nota. Decía que la mujer se hospedó sola y que el hotel declaró que salió temprano y no regresó. En ese tiempo no había cámaras suficientes. Recordé: patio trasero, donde antes había un pozo. Al día siguiente, antes de ir a la planta, bajé a recepción y pregunté si podía conocer el patio trasero, diciendo que me interesaba la arquitectura del edificio. El recepcionista dudó, pero me dejó pasar. El patio era pequeño, con piso de cemento relativamente reciente. En una esquina noté una zona con textura distinta, como si hubiera sido intervenida años atrás. Pregunté casualmente si siempre había sido así. Me respondió: antes había un pozo viejo ahí, pero lo taparon hace como 5 años. Era peligroso. Sentí un peso en el estómago. Esa noche volvió el sueño. La mujer estaba más cerca. Esta vez no habló al principio, solo me miraba esperando. Le dije que había visto la noticia, pero ella negó con la cabeza. No desaparecí, me ocultaron. Me dio el nombre completo del hombre que la mató. También un detalle: una pulsera roja de hilo que él siempre usaba. Dijo que trabajaba en mantenimiento y tenía acceso a todo. Desperté sudando, pero no aterrorizado. Era más bien una presión constante. Al día siguiente, busqué en redes sociales. Encontré el perfil de un hombre con ese nombre. Trabajaba en ese hotel en el año de la desaparición. En fotos antiguas, llevaba una pulsera roja de hilo. No podía ir a la policía diciendo que una mujer en sueños me había dado esos datos, pero tampoco podía ignorarlo. Decidí enviar un correo anónimo a la fiscalía. Le compartí la información pública, el antecedente del pozo, el nombre del ex empleado y la coincidencia de fechas. No mencioné el sueño. Regresé a mi ciudad al terminar el trabajo. Pasaron meses sin noticias hasta que un día leí una nota. Reabren caso de la mujer desaparecida en Zacatecas. Hallazgo de restos en antiguo hotel del centro. Durante una remodelación encontraron restos humanos bajo el antiguo piso. La investigación apuntaba a un ex empleado que fue detenido para declarar. Esa noche soñé con ella por última vez. Ya no estábamos en el cuarto, era un espacio blanco sin forma. No dijo nada. Solo me miró y asintió levemente, luego se desvaneció. Desde entonces no ha vuelto. No sé explicar lo que pasó. No consumo contenido paranormal. No tenía información previa. No creo que haya sido coincidencia. Soy doctor y vi al diablo en una comunidad de Mérida. Hola Pepe, dicen que hay cosas que uno ve solo una vez en la vida y con eso basta. Esto le pasó a mi hermano menor hace 6 años, cuando terminó la carrera de medicina y lo enviaron a hacer su servicio social a una comunidad alejada de Mérida, Yucatán. Era un poblado pequeñito, rodeado de monte espeso, caminos de terracería y casas bajitas. De día parecía tranquilo. De noche el silencio era tan profundo que cualquier ruido se sentía fuera de lugar. Ese fin de semana decidió no regresar a casa. El transporte era limitado y prefería ahorrar tiempo y dinero. Cerró el consultorio cerca de las 10 de la noche, revisó que no hubiera pacientes pendientes y apagó las luces. Su compañero de guardia se fue en motocicleta, así que mi hermano se quedó solo. El cuarto donde dormían los médicos era pequeñito, una cama individual, un escritorio viejo y una ventana que daba directo al monte. Antes de acostarse, verificó que la ventana estuviera bien cerrada. Recordaba claramente haber ajustado el seguro. Se durmió casi de inmediato, estaba muy cansado.
No sabe cuánto tiempo pasó, pero alrededor de las 3 de la mañana algo lo despertó. Primero pensó que era un sueño, luego sintió el frío. No era el frío normal de la madrugada, era distinto, más denso. Intentó moverse para cubrirse mejor y no pudo. Estaba completamente paralizado. Al principio creyó que era parálisis del sueño. En la facultad había escuchado sobre eso. El cerebro despierta antes que el cuerpo. Intentó mantener la calma. Con esfuerzo abrió los ojos. La ventana estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado. Sin embargo, las cortinas se movían hacia adentro por el viento. Y entonces lo vio. A contraluz de la luna, recortada contra la oscuridad del monte, había una figura alta erguida sobre dos patas inmóvil. Pensó que era una persona, algún hombre parado afuera observando, pero la forma de la cabeza no era normal. Era alargada con protuberancias que parecían cuernos. Cuando sus ojos se adaptaron mejor distinguió el cuerpo. Parecía una cabra, pero no completamente. El torso tenía proporciones más humanas. Los brazos eran largos, terminados en algo que no parecían manos normales. Y los ojos eran rojos. No brillaban como una luz artificial, eran un resplandor tenue como brasas encendidas, fijos directamente en él. Intentó gritar, no salió ningún sonido. Intentó mover los dedos, nada. Solo podía sentir el miedo presionándolo contra el colchón. Lo que más lo impactó no fue la forma, sino la sensación. Era una hostilidad directa, como si esa cosa no solo estuviera mirando, sino evaluando. En el monte de Yucatán se encuentran historias de aluches, brujos que toman forma animal y cosas que caminan de noche. Mi hermano nunca creyó en eso, siempre fue escéptico. Pero ahí, inmóvil con esa figura frente a la ventana abierta, todas esas historias regresaron de golpe. No podía rezar en voz alta, apenas podía pensar. Así que comenzó a orar por dentro, repitiendo lo que recordaba. Padre nuestro, Ave María, una y otra vez. No sabe cuánto tiempo pasó. En algún momento, la figura inclinó ligeramente la cabeza, después dio un paso atrás y otro, hasta que la oscuridad del monte la absorbió. En ese instante, recuperó el control del cuerpo. Se incorporó de golpe, la ventana estaba abierta y el aire frío entraba con fuerza. Se levantó, la cerró y salió con la linterna del celular para revisar. No había nada, ni huellas ni ramas rotas. Temblando, llamó a mi madre. Cuando ella contestó, apenas podía hablar, tartamudeaba. Mi madre empezó a rezar con él por teléfono hasta que su voz se estabilizó. Le describió lo que vio, dijo que lo más parecido que recordaba era esa figura mitad humano, mitad cabra de una serie que había visto alguna vez. No lo decía para exagerar, sino porque no encontraba otra comparación. A la mañana siguiente, revisó el seguro de la ventana, funcionaba perfectamente. Preguntó a los vecinos si alguien había rondando por ahí, pero nadie vio nada. Terminó su servicio meses después y regresó a la ciudad. Desde entonces, evita hablar del tema. Si alguien menciona su servicio social en Yucatán, cambia la conversación, pero cuando alguien de mucha confianza insiste, lo cuenta breve, sin adornos. Y cada vez que llega a la parte de los ojos rojos mirándolo desde el monte, su voz baja un poco, como si supiera que aquello no fue solo parálisis del sueño, y como si en algún lugar del monte algo todavía recordara haberlo observado. Hice esta oración y me encontré 3,000 pesos que necesitaba. Hola Pepe, lo que te voy a contar me pasó hace unos 10 años y hasta hoy me sigue poniendo la piel chinita cuando lo recuerdo. Hace algunos años, una vecina me invitó a una excursión a la Basílica de Guadalupe al Tepeyac. En ese entonces yo tenía una manda pendiente. Meses atrás había pasado por un problema fuerte de salud. Los doctores no me daban muchas esperanzas al principio, y en medio de todo eso le prometí a la Virgen que si salía bien, iría a visitarla caminando el último tramo y le daría gracias personalmente. Cuando mi vecina me dijo del viaje, sentí que era el momento. Le dije que sí y que me apartara a un lugar. Pasaron los días y a una semana del viaje tuve un imprevisto. Se me juntaron unos gastos y me quedé prácticamente sin dinero. El costo de viaje era de 3,000 pesos y yo no los tenía. Faltaban 3 días y no sabía qué hacer. Me daba pena cancelar, pero tampoco podía inventar el dinero. Esa noche, con la cabeza llena de preocupación, me puse a limpiar el ropero para distraerme. Abrí el primer cajón, saqué la ropa, la acomodé, nada. Abrí el segundo y me quedé congelada. En el fondo del cajón, debajo de unas blusas que casi no uso, había un fajo de billetes. Me quedé paralizada, los tomé con las manos temblorosas y los conté. Eran exactamente 3,000 pesos, ni uno más, ni uno menos. Lo primero que pensé fue que alguno de mis hijos lo había guardado ahí.
Volví a acomodar todo y dejé el dinero en el mismo lugar, esperando que alguien lo reclamara. Pero pasaban las horas y nadie decía nada. Cada rato abría el cajón para revisar y ahí seguía. Al día siguiente pregunté en la casa si alguien había guardado el dinero en mi ropero. Todos me dijeron que no. Insistí, pero nadie sabía nada. Faltaban 2 días para el viaje y tomé una decisión. Usaría ese dinero para pagar mi lugar y en cuanto me pagaran un trabajo pendiente lo repondría. Me prometí que si aparecía el dueño, se lo devolvería de inmediato. Fui con el grupo y pagué los 3,000 pesos. Nos fuimos rumbo a Ciudad de México. Cuando llegamos al Tepeyac y vi la basílica, sentí algo que no puedo explicar. Era como si me hubieran llamado. Entré, caminé despacio, agradecí por mi salud, lloré, no de tristeza sino de alivio. Recordé el miedo que había sentido meses atrás y cómo poco a poco todo se acomodó. Después de salir, compré unas veladoras y unas estampitas para llevarle a mi familia. Me quedaban 500 pesos en el bolso, dinero que había apartado para pagar una colegiatura de mi hijo al regresar. Los guardé bien, según yo. Horas después, cuando quise revisar mi bolso para asegurarme de que el dinero estaba ahí, ya no estaba. Busqué en la bolsa pequeña, en la grande, en el abrigo, en la mochila. Vacié todo en la banca, pero nada. Sentí el mismo frío que cuando encontré el dinero en el cajón. En ese momento me llamó mi hermana. Le conté lo que había pasado desde el principio, el dinero que apareció, los 3,000 pesos exactos y ahora los 500 que habían desaparecido. Ella guardó silencio unos segundos y luego me dijo: ese dinero no era de nadie, era para que cumplieras tu manda y lo que te sobró no era para tus pendientes, era para ella. Sus palabras me hicieron recordar algo que me habían dicho tiempo atrás, que cuando la Virgen concede algo, uno debe cumplir tal cual, sin mezclarlo con otras cosas. No sé si fue coincidencia, no sé si el dinero apareció por un descuido mío y desapareció por otro, pero cuando regresé a casa volví a preguntarles a mis hijos. Ninguno había guardado ese dinero, nadie lo reclamó jamás. Revisé cajones, bolsas viejas, sobres olvidados, nunca encontré explicación. Han pasado años y jamás volvió a aparecer dinero así en mi casa. Yo antes no era muy creyente, cumplía por tradición más que por convicción. Pero después de ese viaje al Tepeyac entendí algo. Hay cosas que no se pueden medir ni explicar con lógica. Ese dinero llegó cuando más lo necesitaba para cumplir mi promesa y se fue cuando intenté usarlo para algo que no era parte de ella. Desde entonces, cada 12 de diciembre, aunque sea desde lejos, doy gracias, porque estoy convencida de algo. Ese dinero no era de mis hijos ni mío, simplemente era el que necesitaba para cumplir mi manda. Trabajé en un asilo y una anciana podía ver el futuro. Hola Pepe, esto lo guardé muchos años, no porque me diera miedo, sino porque no sabía cómo contarlo sin que sonara exagerado. Cuando tenía 23, trabajé como enfermero en un asilo en San Juan del Río, Querétaro. Era mi primer empleo formal. Turnos nocturnos, olor a medicamento y pasillos donde el reloj parecía avanzar más lento que en cualquier otro lugar. Ahí conocí a la señora Matilde. Tenía 92 años, cuerpo frágil, cabello blanco, piel surcada de arrugas profundas. Pero sus ojos eran distintos, claros, atentos, demasiado despiertos para su edad. La primera vez que me habló, yo sujetaba su suero. «Tú no vas a quedarte aquí mucho tiempo, mijo», dijo sin mirarme. Le sonreí por cortesía, pensé que era un comentario cualquiera. «Te vas a ir porque tu vida va a cambiar, y va a cambiar pronto». No le di importancia. En un asilo uno escucha de todo, recuerdos confusos, historias repetidas, delirios que se mezclan con la realidad. Pero esa noche volvió a llamarme y me dijo: «Siéntate, muchacho». Me senté junto a su cama, el pasillo estaba vacío y la anciana comenzó a decir: «Te vas a casar con una mujer que aún no conoces, morena, carácter fuerte, pero leal, trabajará con niños». En ese tiempo yo tenía novia, casi 2 años juntos. «No es ella», añadió como si me hubiera leído la mente. Me incomodó, intenté cambiar de tema, pero antes de que me levantara dijo: «Vas a tener 3 hijos, 2 niñas y un niño. El niño será el más inquieto». Sentí un escalofrío leve, lo atribuí a la sugestión. A partir de entonces, cada vez que podía me decía algo más. No eran frases vagas, eran detalles concretos. «No vas a ser enfermero toda tu vida. Vas a estudiar algo relacionado con emergencias, pero más de la administración. Vas a coordinar, no a ejecutar». Eso sí me descolocó. Nunca había pensado en dejar la enfermería, y menos lo que decía la anciana. Parecía muy clara.
Una madrugada, mientras revisaba sus signos vitales, me tomó la muñeca con fuerza inesperada y dijo: escúchame, escúchame. En pocos años habrá una enfermedad que encerrará el mundo. No será la última, vendrán otras. Habrá hospitales saturados, médicos agotados, gobiernos improvisando, y tú vas a estar ahí, pero tomando decisiones. Esto fue antes de que el COVID existiera para nosotros. También hablaba del país y decía: cambiarán gobiernos y la inconformidad seguirá. Las redes sociales tendrán más poder que los periódicos. Cuidado con lo que publiques, lo que digas puede volverse en tu contra años después. Me sorprendió que una anciana de esa edad hablara tan claro de las redes sociales, y más porque ahí no usaban el celular. En ese tiempo Facebook dominaba todo, TikTok ni figuraba. Un día añadió: el agua será un problema serio en algunos estados, no de golpe, sino poco a poco, y habrá discusiones por energías y nuevas tecnologías que prometen salvar al planeta, pero también controlarlo. Me parecía demasiado lúcida para su edad, pero sinceramente, en ese tiempo solo la tomaba por loca. Pasaron meses, la relación con mi novia de ese entonces terminó sin drama, simple desgaste. Con el tiempo, recordé lo que Matilde había dicho. Un año después dejé el asilo, me ofrecieron una beca para estudiar gestión en servicios de salud, algo que jamás había considerado, pero acepté. La señora Matilde falleció poco después de que me fui. Pensé que todo quedaría como una anécdota rara, pero la vida empezó a acomodarse de forma inquietante. Conocí a Laura en una capacitación. Morena, carácter fuerte, hermosa. Trabajaba en educación especial con niños. Nos casamos 3 años después. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas primero, luego el niño. El niño es exactamente como dijo ella, el más inquieto. Cuando llegó la pandemia de COVID, yo ya no estaba en atención directa, coordinaba protocolos en una clínica regional. Pasé meses organizando turnos, gestionando insumos y tomando decisiones difíciles. Más de una vez recordé aquella madrugada en el asilo. Después vinieron otros brotes menores, alertas por nuevas variantes, virus emergentes, y vi cómo las redes sociales moldeaban opiniones más rápido que cualquier comunicado oficial. No todo se ha cumplido al pie de la letra. El futuro no es un guión rígido, pero lo esencial sí. Nunca habló de espíritus ni de dones, solo decía: la vida deja huellas, algunos aprendemos a leerlas. Quizá vivió tanto que entendía los patrones, crisis que se repiten, ciclos políticos, fragilidades humanas, o quizá era algo más. Cada vez que veo a mis hijos jugar o cuando firmo documentos en la oficina, en lugar de cambiar un suero recuerdo su mirada firme, y todavía me pregunto si fue simple coincidencia o si esa mujer anciana logró asomarse un poco más allá que el resto de nosotros. El diablo embarazó a mi tía. Hola Pepe, antes que nada, quiero decirte que soy gran fan de tu contenido. Me encanta cómo narras las historias, cómo les das vida. Siempre dudé en enviarte esta porque pensé que no me creerías, pero es algo que ha estado en mi familia por generaciones. Me lo contó mi abuela y aunque suene imposible, ella siempre lo relató con la misma seguridad. Esto pasó en Morelos. La protagonista fue mi tía cuando era joven. Vivían en una casa vieja al borde del monte. Era una construcción antigua de paredes gruesas y techo alto rodeado de árboles y silencio. Mi tía era tranquila y trabajadora, no se le conocían problemas ni relaciones amorosas, pero un día empezó a decir cosas que nadie entendía. Decía que por las noches algo la tocaba. No hablaba de un hombre, decía que no era nadie que pudiera verse con claridad. Lo describía como un ser sin rostro, una presencia que se deslizaba entre las sábanas y la abrazaba con manos frías como el hielo. Decía que sentía su peso, su respiración, que incluso sentía que le hacía el amor. La familia no le creyó, pensaron que estaba estresada o que tenía pesadillas. En el pueblo comenzaron los rumores, pero todo quedó como un comentario incómodo que nadie quería enfrentar, hasta que sin explicación quedó embarazada. Mi tía no tenía pareja, jamás se le conoció un novio. Su embarazo fue evidente y el pueblo entero la miró con desprecio. Algunos la acusaban de mentirosa, otras de esconder al padre. Ella, sin embargo, jamás cambió su versión. Decía que aquello que la visitaba por las noches era lo que había provocado el embarazo. A pesar de todo, siguió adelante. Cuando llegó el momento, nació una niña. Mi abuela siempre decía lo mismo cuando la describía. Era hermosísima, piel clara como la leche, cabello suave y unos ojos azules intensos que parecían irreales. Tan pequeña, tan frágil y tan extrañamente bella que llamaba la atención de cualquiera que la viera. Pero la felicidad duró poco. 15 días después de nacida, la niña murió.
Simplemente dejó de respirar, no estaba enferma, no había señales previas. Los médicos no supieron dar una explicación clara. Mi tía cayó en una tristeza profunda, de esas que no tienen consuelo. El velorio fue humilde, un ataúd pequeño blanco, velas encendidas, flores que empezaban a marchitarse, un silencio pesado llenando la habitación. Y entonces pasó lo inexplicable. Mi abuela contaba que de repente comenzaron a escucharse gritos afuera. En cuestión de segundos, una cantidad enorme de marranos irrumpió el lugar. Dice que eran tantos que no pudieron controlarlos. Entraron como si algo los hubiera empujado, descontrolados, embistiendo todo a su paso. La gente gritó, algunos salieron corriendo, otros se quedaron paralizados. En medio del caos, los animales tiraron el ataúd, lo golpearon, lo movieron. Cuando por fin lograron espantarlos y sacarlos del lugar, el ataúd estaba abierto, la niña ya no estaba. El silencio que siguió fue peor que los gritos. La buscaron por todos lados, en la casa, en los alrededores, en el monte. El pueblo entero hablaba. Algunos decían que los marranos en la confusión habían arrastrado el cuerpo. Otros murmuraban que aquello no era casualidad, que algo había venido a reclamar lo que era suyo. 3 días después, un trabajador del panteón encontró el cuerpecito. Estaba entre lápidas viejas y rotas, cubierto de tierra desmembrada, como si algo lo hubiera llevado hasta ahí y lo hubiera dejado abandonado. Nadie pudo explicar cómo llegó hasta ese lugar. Unos insistían en que habían sido los animales, otros hablaban en voz baja de algo más oscuro, de un pacto, de una presencia que jamás fue humana. Mi tía nunca volvió a ser la misma. Después de eso se volvió callada, distante, nunca volvió a hablar de aquellas visitas nocturnas, nunca volvió a quedar embarazada. Mi abuela siempre terminaba la historia diciendo lo mismo. Hay cosas que no pertenecen a este mundo y cuando se mezclan con el nuestro siempre dejan consecuencias. Y aunque muchos se rían cuando la cuento, yo no puedo olvidarla, porque en mi familia esta historia no es rumor, es una herida que todavía duele. Un niño podía mover cosas con la mente. Hola Pepe, me gustan mucho tus relatos y hoy por fin me animé a contarte el mío. Sé que algunos podrán no creerme, no tengo evidencia, no tengo fotos, no tengo videos, pero lo que pasó esa mañana no fue normal y hasta hoy no encuentro cómo acomodarlo en algo lógico. Viví y trabajé más de un año en una tienda de abarrotes en mi pueblo. Es un lugar pequeño donde todos se conocen por nombre y apodo. Sabes quién es hijo de cada quien anda de borracho y quién pide monedas afuera de la farmacia. Aquí solo hay 3 hombres que suelen pedir dinero y todos los tenemos ubicados. Niños pidiendo, no. Recuerdo que ese día eran cerca de las 10 de la mañana. Yo estaba detrás del mostrador desayunando un café y un pan que llevaba de mi casa. A esa hora casi nunca entra gente. El sol ya pegaba fuerte, pero la calle estaba vacía. Ni carros, ni motos, ni señoras con bolsas de mandado. La puerta estaba abierta y las campanitas sonaron. De pronto entró un niño. Tendría unos 5 años, delgado, camiseta gris, algo grande para su cuerpo, shorts oscuros. No se veía sucio ni golpeado, solo fuera de lugar. Caminó directo hasta el mostrador y se quedó mirándome, no parecía nervioso. ¿Me das dinero?, me dijo. Su voz era tranquila, no suplicaba. Le respondí que no tenía, y era verdad. En ese tiempo, yo andaba contando monedas para completar la semana. Si regalaba algo, lo pagaba de mi bolsa. El niño no discutió, pero luego dijo: «Entonces dame un pan». Señaló los panqués empaquetados en la repisa lateral, esos que vienen en bolsita transparente. Sentí pena de verdad, pero le expliqué que no podía regalarle nada, así que le dije: «Perdón, amiguito, pero no puedo». Se quedó en silencio unos segundos, no cambió el gesto, solo me sostuvo la mirada. Luego se dio la vuelta y ahí pasó. Un panqué salió del estante. No se deslizó, no cayó por accidente, salió hacia adelante como si alguien lo hubiera aventado con fuerza. Cruzó el aire y cayó al piso justo detrás del niño. Yo lo vi completo, no había nadie más en la tienda, no había corriente de aire. Los demás panqués seguían perfectamente alineados. El niño se detuvo, volteó lentamente hacia mí y sonrió. No fue una sonrisa grande, fue leve, pero tenía algo incómodo, como si supiera que yo entendía lo que acababa de pasar. «Déjese, lo recojo», dijo. Se agachó con calma, tomó el panqué y lo volvió a colocar en su lugar. Lo acomodó mejor que antes. Yo seguía sin poder decir nada. Cuando terminó, me miró una vez más y me dijo: «Para la próxima, aventaré más cosas».
No estoy segura si lo dijo para mí o para él mismo. Luego caminó hacia la puerta, las campanitas sonaron otra vez. Reaccioné hasta que ya iba cruzando la banqueta y salí detrás de él. La calle estaba igual que antes, vacía, recta, sin esquinas cercanas donde esconderse. Miré hacia ambos lados, no había nadie, ni un niño caminando, ni una sombra doblando la esquina. Eso no tenía sentido, era imposible que se hubiera escondido, no había dónde, y todo pasó en cuestión de segundos. Regresé a la tienda con el corazón acelerado, fui directo al estante e intenté mover otro panqué para ver si se caía igual, pero no. Tenías que aventarlo con intención. Durante el resto del día me quedé inquieta. Cada vez que sonaban las campanitas, miraba con atención, pero ese niño nunca regresó. Esa tarde, pregunté a una vecina si conocía algún niño nuevo en el pueblo. Me dijo que no. Aquí todos saben quién es cada criatura. No hay niños que aparezcan solo pidiendo pan. Pasaron los días, nadie lo vio, nadie preguntó por él. Lo más raro no fue el panqué, fue la sensación. No parecía un niño con hambre, parecía alguien probando algo y al parecer yo fui su víctima. En la librería de mi primaria había libros para invocar a Satanás. Hola Pepe, te sigo desde hace tiempo y me encantan tus relatos. Lo que voy a contarte me pasó hace muchos años cuando era niña. Nunca lo he olvidado, ojalá algún día puedas narrarlo. Yo tenía alrededor de 9 años y vivía en un suburbio de Illinois cerca de Chicago. En mi escuela primaria, cada cierto tiempo nos entregaban unos catálogos con libros muy baratos para que los pidiéramos. Eran como pequeñas revistas llenas de cuentos infantiles, novelas juveniles y cosas educativas. Lo extraño es que entre esos libros para niños también aparecían algunos de esoterismo. Desde pequeña siempre he sido curiosa con todo lo paranormal. No me daba miedo, al contrario, me llamaba la atención, así que pedí 3 libros, uno sobre magia blanca y otro de la lectura de mano y uno más sobre culturas antiguas. No pensé que hubiera nada malo, eran solo libros y la escuela los estaba vendiendo. Unas semanas después llegaron los pedidos, me los entregaron sin problema, nadie cuestionó nada. Recuerdo perfectamente el día que todo pasó. Era una tarde normal, afuera todavía había luz. Mi familia estaba en la sala viendo televisión y yo me fui a mi cuarto a leer. Me senté en mi cama y abrí el libro que hablaba de magia. Al principio explicaba cosas sobre magia blanca, rituales para invocar ángeles, nombres, jerarquías, símbolos. Todo parecía casi fantasioso. Luego venía la parte de magia negra. Ahí describía cómo invocar demonios. Decía que existían horas específicas, rituales concretos, formas en que podían manifestarse. Mencionaba que podían aparecer como animales, un chivo, un dragón o incluso una gallina negra. Yo no estaba leyendo en voz alta, solo seguía las palabras con la mente. De repente escuché algo, un relinchido. Fue tan claro que levanté la vista de inmediato. Mi cuarto daba un pasillo muy estrecho entre mi casa y la del vecino. Era imposible que hubiera un caballo ahí. No había espacio suficiente, ni siquiera para que pasara un auto, pero volví a escucharlo. El sonido de las patas golpeando el cemento, un resoplido fuerte, la respiración pesada de un caballo justo afuera de mi ventana. Sentí como el estómago se me encogía. Cerré un poco el libro, el sonido se detuvo. Me quedé quieta unos segundos tratando de convencerme de que lo había imaginado. Tal vez algún ruido lejano, tal vez mi mente jugando conmigo. Volví a abrir el libro y el relincho regresó más claro, más fuerte. Esta vez no fue un sonido aislado, eran pasos sobre el cemento, el soplido del animal, como si estuviera parado justo del otro lado del vidrio. El miedo me llegó de golpe, aventé el libro contra la pared y salí corriendo a la sala llorando. Mi madre y mis hermanos me miraron confundidos. Entre sollozos les conté lo que había escuchado. Mi hermano mayor fue a revisar el pasillo, no había nada, ni huellas, ni ruido, ni vecinos con animales, nada. Mi madre se enojó muchísimo cuando vio los libros, me los quitó sin dudarlo y los tiró. Dijo que esas cosas no eran para una niña. Yo no dormí tranquila esa noche. Con los años entendí mejor qué tipo de contenido había estado leyendo. Eran textos antiguos, relacionados con rituales reales, no simples cuentos de fantasías. No quiero mencionar nombres, pero supe que no eran libros comunes para niños. Lo que más me inquieta no es haber escuchado algo, es que el sonido reaccionaba al libro. Cuando lo cerraba, se detenía, cuando lo abría, regresaba. Hasta hoy me pregunto cómo algo así terminó en un catálogo escolar, cómo llegó a las manos de una niña de 9 años. Nunca volví a escuchar nada parecido, pero estoy segura de algo. Ese día, mientras yo leía en silencio,
Algo escuchó de vuelta. Hombre hizo un trato con las ánimas y se volvió rico. Hola Pepe, te dejo mi relato. Esta historia no es mía, es de mi madre. Ella la cuenta cada cierto tiempo como una advertencia, y aunque han pasado muchos años, cuando la narra todavía se le quiebra un poco la voz. Todo pasó cuando ella era niña. Vivía en una colonia humilde, en una casa de techo de lámina, de esas que cuando llueve parecen tambor y cuando hace calor se vuelven un horno. En esa misma colonia vivía un señor que de la noche a la mañana se volvió rico. La gente decía que siempre había sido pobre, que apenas le alcanzaba para lo básico, pero de pronto empezó a traer ropa nueva, a arreglar su casa, a comprar cosas que nadie más en la colonia podía permitirse. Algunos lo veían con envidia, otros con sospecha. El problema fue que así como llegó la riqueza, también llegó el deterioro. En cuestión de semanas, el señor comenzó a verse enfermo, envejeció de golpe. Se le hundieron los ojos, se le marcó la piel, caminaba encorvado. Decían que parecían que algo le estuviera chupando la vida, y poco tiempo después falleció. En el barrio empezó el rumor. Decían que le había vendido su alma a un ánima, que había hecho un pacto para tener dinero rápido, pero que el precio era su propia vida. Los adultos lo contaban en voz baja, como si temieran que algo los estuviera escuchando. Mi madre era una niña y como todos los niños era curiosa e inocente. Un día, después de escuchar esos comentarios, se quedó pensando. En su mente no había maldad, solo ingenuidad. Ella veía que ese hombre había tenido dinero, cosas bonitas, respeto, y desde su corazón de niña dijo algo que nunca debió decir. Dijo que ella también quería vender su alma a un ánima. Lo dijo con intención, con deseo verdadero, no como juego. Y en ese momento no pasó nada, todo siguió normal, cenaron, se prepararon para dormir. Mi madre compartía cuarto con mi tío. Afuera, la colonia estaba en silencio, hasta que en plena noche un ruido la despertó. Fue un golpe fuerte en las láminas del techo, luego otro. Después, un sonido que no parecía viento. Dice que se escuchaba como si algo estuviera rasguñando las láminas, como si uñas largas se arrastraran sobre el metal, como si intentaran levantarlas, arrancarlas, volarlas. El techo vibraba, el sonido era tan fuerte que ella soltó un grito que despertó a mi tío de inmediato. Mientras los ruidos seguían, mi madre temblando le confesó lo que había hecho esa tarde, que había pedido vender su alma, que lo había dicho en serio. Mi tío, que era mayor, entendió de inmediato. Se levantó furioso y comenzó a gritar hacia el techo. No rezó, no suplicó, gritó groserías, insultos, palabras fuertes. Les dijo que se fueran, que no eran bienvenidos, que a su madre y que se largaran de su casa. Los rasguños continuaron unos segundos más y entonces de repente todo se detuvo. Solo se escuchó un lamento, un quejido largo, como de algo molesto o frustrado y silencio. Las láminas dejaron de vibrar, el aire se volvió pesado pero quieto, no volvió a escucharse nada esa noche. A la mañana siguiente, el techo estaba intacto, no había marcas visibles, no había explicación. Desde ese día, mi madre dejó de jugar con palabras que no entendía, dejó de pedir cosas a lo desconocido. Aprendió que hay deseos que, aunque parezcan inocentes, pueden ser escuchados por algo que no vemos. Hoy cada vez que me cuenta esa historia, todavía le dan escalofríos, y a mí también, porque no fue el viento y no fue casualidad. Fue la respuesta a una petición hecha con el corazón de una niña. Saludos desde La Piedad, Michoacán. Es mejor que salgas de noche.